Bueno, hola de nuevo. Ya estamos en nuestro módulo 3 sobre participación política de las mujeres en América Latina. En este momento, bueno, ya para hacer un recuento, en el primer módulo vimos algunas reflexiones sobre por qué, o más bien sobre si es cierto que las mujeres no participamos porque no queremos, algunos mitos y reflexiones sobre este tema, por supuesto, la importancia de reconocer y entender que este tema de la participación política de las mujeres es un tema de derechos humanos. En el segundo módulo estuvimos trabajando sobre acciones afirmativas del Estado para garantizar la participación política de las mujeres, concretamente de cuotas y de paridad. Y espero que eso es un tema un poco enredado y que puede ser un poquito aburrido, pero sí nos parece muy importante presentarlo para tener claridad sobre los tipos de decisiones que se pueden tomar en una sociedad, en un país, para mejorar la participación política de las mujeres y con esto eliminar la discriminación y la subrepresentación. Y ahora vamos a analizar con datos y algunos elementos la participación política de las mujeres en América Latina, las cifras más recientes y obviamente hacer un análisis de qué ha podido pasar en cada uno de nuestros países. Lo primero entonces que vamos a decir sobre este tema es que América Latina es la región del mundo donde mayor nivel de participación política de las mujeres se ha alcanzado. Hubo un periodo donde se tuvieron 4 mandatarias, que fueron Laura Chinchilla de Costa Rica, Cristina Fernández de Argentina, Dilma Rousseff de Brasil y Michelle Bachelet de Chile, y ha sido, digamos, el periodo, por supuesto, en cualquier región del mundo donde más mujeres han estado en la presidencia de la República, lo cual constituye, por supuesto, un hito histórico, pero hay que reconocer también algo interesante, y es que esta coincidencia de las 4 mandatarias solamente se tuvo por 2 meses, es decir, no fue un periodo tan largo donde tuvimos tantas mujeres presidentas. Sin embargo, por supuesto que es un elemento muy importante de la historia de América Latina para este tema. Lo segundo para decir en este tema bien importante es que la mayoría de sistemas electorales de América Latina son proporcionales. Recuerden que en la definición de las características de los sistemas electorales hablamos de forma de representación proporcional o de mayoría, y decíamos que los sistemas proporcionales favorecen la participación política de las mujeres, y efectivamente América Latina, siendo la región donde más niveles de participación hay, pues tenemos en la gran mayoría de nuestros países sistemas proporcionales. Y el tercer elemento que me parece muy importante mencionar, y también para que ustedes lo analicen en sus casas, es que la brecha de participación de mujeres y hombres en lo local es significativamente más amplia que en los congresos nacionales. Y esto creo que permite muchas preguntas. Yo no quisiera establecer tampoco prejuicios sobre este tema, sobre si en lo local se es más machista que en lo nacional, o ninguno. Creo que no es sano, digamos, reforzar estereotipos de este tipo, pero sí me parece que permite unas reflexiones también, y es una pregunta para hacernos por qué las mujeres en lo local participamos en mucha menor proporción que incluso en el Congreso de la República, donde además generalmente se requiere, o en las asambleas nacionales, donde se requieren mucho más recursos y son campañas un poco más difíciles, ¿no? Entonces, estos 3 elementos para animar de nuevo como la comprensión y la reflexión sobre este tema. Datos importantes entonces para América Latina y para este tema. El porcentaje mundial de mujeres parlamentarias es del 22.5%. Como ven, en el mundo entero las mujeres somos más de la mitad de la población y seguimos con un nivel de subrepresentación altísimo. Ni siquiera alcanzamos el 30% famoso de la cuota del que hemos hablado en la sección, en el módulo anterior, así que por supuesto que este sigue siendo un tema de debate, sigue siendo un tema de denuncia, y sigue siendo una deuda, digamos, de la democracia, de la supuesta democracia en el mundo, el tema de la participación política de las mujeres. Obviamente aquí tenemos datos que contrastan mucho, como América Latina, donde ya decíamos hay unos niveles altos de participación, algunos países europeos versus países sobre todo de África, donde incluso en algunos de esos países todavía las mujeres no podemos votar en igualdad de condiciones. América Latina y el Caribe hispano tiene un 27.67% de mujeres en los congresos,
o asambleas nacionales. Como ven, es una cifra superior al promedio mundial, pero tampoco quiere decir que sea una cifra pues que anime mucho para pensar que realmente estas brechas se han superado y que las mujeres estamos superando obstáculos. Ni siquiera alcanzamos el 30% en la conformación de los congresos nacionales o asambleas nacionales, así que sigue siendo un tema pendiente, un tema vigente y un tema sobre el cual hay que hacer muchos esfuerzos. Y aquí hay otro detalle interesante, y es la comparación entre los países que tienen una sola cámara o un solo congreso. El congreso más bien está conformado por solo una cámara en América Latina y el Caribe hispano, y versus los países donde se cuenta con dos cámaras, cámara alta y baja, senado y cámara, en fin, en cada país varía, pero aquí la desproporción también es mayor. En los países que tienen una sola cámara se logra un 29.39% de mujeres parlamentarias, quiere decir que es casi el 30%, esta es digamos, la cifra más alta, y para el caso de países bicamerales solo un 25.75%. ¿Qué podemos inferir de esto? Y esto es una especulación, digamos, no he hecho el estudio para sustentarlo técnicamente, pero me imagino que puede ser esta la razón, y es que normalmente los países donde hay cámaras, donde hay congresos bicamerales, alguna de las dos cámaras tiene sistemas de proporcionalidad mucho menores, digamos, a los sistemas del Senado. Por ejemplo, en el caso de Senado, en algunos países, o en el caso de Cámara Alta, no siempre es el Senado, en alguna de las dos cámaras se establecen listas únicas con una cantidad de candidatos y candidatas en relación con todo el territorio nacional, y en alguna de las cámaras la elección es por vía de departamentos o estados, donde las circunscripciones son mucho más pequeñas. Recuerden, ya lo hemos mencionado en el módulo 2, el tamaño sí importa. Las circunscripciones más grandes favorecen la participación política de las mujeres, así que puede ser que esto afecte que alguna de las dos cámaras quede con muchas más mujeres. Les hablo concretamente del caso colombiano, para que ustedes hagan su propia comparación en sus países. En Colombia, el Senado de la República elige 100 senadores y senadoras, y los partidos políticos presentan la lista al electorado con este número de candidatos o candidatas. Máximo este número, puede presentar listas más pequeñas, pero casi siempre la presentan completa, versus la Cámara de Representantes, donde hay una representación territorial y algunos departamentos del país tienen solamente 2 representantes a la Cámara. Sin duda, estas listas, a pesar de que la cuota obliga a algunas de las circunscripciones, en el caso colombiano la cuota solamente obliga a circunscripciones con más de 5 candidatos, y más o menos el 40% de los territorios solamente tienen que presentar 3 candidatos y no hay ninguna obligación de presentar mujeres. La mayoría de estos territorios incluso nunca han tenido una candidata presentada al Congreso de la República. Entonces esto afecta, por supuesto, la conformación de alguna de las dos cámaras en relación con las que tienen circunscripciones nacionales mucho más grandes, y ya decíamos, circunscripciones que favorecen la participación política de las mujeres. Entonces esto es un elemento para tomar en cuenta. América Latina tiene una muy buena cifra, y vamos a hacer unas comillas gigantes, porque esa muy buena cifra solamente alcanza el 27.67% de mujeres en los congresos o asambleas nacionales. Aquí otra vez les recomiendo abrir la presentación cuando estén viendo este video. En la presentación en PowerPoint vemos todo el ranking, digamos, si se quiere, de los países de América Latina de mayor a menor participación política de las mujeres. El país que mayor nivel de participación alcanza de las mujeres en el Congreso es Bolivia. Tiene más del 50%, tiene un 51.8% de mujeres en el Congreso Nacional, en el Parlamento, lo cual es una cifra sin duda pues increíble, y es digamos lo esperado para cualquier país que tiene la proporción de mujeres que tienen pues, los propios países. Sigue Cuba, Ecuador, Nicaragua, México, Argentina, Costa Rica, Salvador, Honduras, Perú, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Paraguay, Chile y Guatemala y Brasil, que son los países que tienen unas cifras más preocupantes. En el caso de Brasil, solo el 10.77% del Congreso Nacional son mujeres, las congresistas, y Guatemala el 13.29%. Vamos a analizar un poquito de estas cifras. Bueno, antes de eso, en la presentación también van a ver un cuadro.
La fuente de esta información es un documento que ha hecho el INSTRO en septiembre de 2015, así que son datos bastante actualizados, los invito a que lo revisen, esas están en sus referencias bibliográficas, y hay un cuadro interesante donde se hace un análisis de las fechas de aprobación de leyes de cuotas o de acción afirmativa de paridad, qué porcentaje de mujeres había antes de la implementación de estas acciones afirmativas, cuándo estas acciones afirmativas han sufrido modificaciones y cuál es el porcentaje actual de participación política de las mujeres. Y en este cuadro podemos notar algo que justifica precisamente la implementación de acciones afirmativas. Los países donde no ha habido leyes de cuotas o donde las leyes de cuotas no han sido bien detalladas, obligatorias y con sanciones claras, que era el elemento que presentábamos en el módulo 2 como requisito para que las leyes de acciones afirmativas funcionen, pues sus niveles de participación son bastante bajos. Entonces aquí vamos a hacer también como un análisis detallado, algo detallado de este tema. Este documento, otra vez utilizo la misma fuente porque de verdad es un documento bien detallado e interesante. Se hace un agrupamiento de los países de América Latina y el Caribe hispano en 3 grupos. El grupo de los países que cuentan con alta representación de las mujeres, el segundo con media representación y el tercero con baja representación. Alta representación lo conforman Bolivia, Cuba, Nicaragua, Ecuador, México, Argentina, Salvador y Costa Rica. Y es los países, en el caso de Bolivia, que alcanzan la paridad o los que al menos tienen el piso del 30% de mujeres en el Congreso de la República. Este 30% se ha establecido en diferentes convenciones internacionales como un piso, es decir, que si los congresos y cualquier corporación donde se tomen decisiones alcanzan al menos el 30% de participación de las mujeres, de representación de las mujeres, son sociedades o espacios de decisión donde se va a lograr que las mujeres tengan mejoras sustantivas en su calidad de vida y donde se tomen decisiones realmente con, digamos, la mirada de las mujeres, al menos el 30%. Entonces estos son los países que tienen alta representación. Representación media son Colombia, Honduras, Perú, Paraguay, Uruguay, Panamá, República Dominicana, Venezuela y Chile. Es decir, que tienen menos del 30%, pero que sí han alcanzado al menos un 15% de representación, lo cual es bastante bajo. Recordemos que las mujeres somos más de la mitad de la población en todos nuestros países. Y los 2 países que tienen baja representación, que son Guatemala y Brasil. Aquí, más allá de ponernos a hacer la lista siempre de los países y de cómo están clasificados, se trata de encontrar elementos comunes que nos permitan tener luces sobre cómo pueden ser las acciones afirmativas o qué tipo de elementos hay que combinar para lograr que la representación política de las mujeres aumente. Aquí quiero mencionar con énfasis, recuerden que estamos hablando de los congresos o asambleas nacionales, no se está tomando en cuenta datos de lo local, donde en algunos países hay unos contrastes muy fuertes en relación con que hay unos niveles interesantes de participación para el Congreso de la República, no siendo igual para el caso de consejos municipales, ayuntamientos, en fin, las estructuras que existen en nuestros países. Entonces, lo que sí vamos a decir es que cada uno de estos grupos sí tiene algunos elementos comunes. Los países de alta representación, ¿qué elementos comunes tienen? Todos tienen leyes de cuotas o cuotas de paridad, especialmente Bolivia, Ecuador, Argentina y Costa Rica tienen leyes ya de paridad, y México tienen leyes de paridad, ya no de cuotas, tuvieron leyes de cuotas en algún momento. El caso de Bolivia no, el caso de Bolivia, bueno, tuvo una ley de cuotas pero que no funcionaba muy bien, pero hicieron un salto exponencial en los niveles de representación política de las mujeres, pero sí son países donde hay acciones afirmativas funcionando. Aquí es muy importante convencernos que sin las acciones, o sea, si esperamos que los cambios culturales se den para que las mujeres tengamos una representación igualitaria, solo por vía del comportamiento de la sociedad, son cambios que se demoran mucho tiempo. Es decir, las acciones afirmativas, las cuotas y la paridad sí hace un cambio significativo en poco tiempo, sobre todo en este caso de la participación política de las mujeres. Entonces, son países que tienen o leyes de cuotas o leyes de paridad claramente establecidas, con sanciones para los partidos políticos, donde no se cumplan, y además con un elemento, ese sí común para toda América Latina, y es una sociedad civil activa
alrededor de la aprobación de este tipo de leyes. Por ejemplo, el caso argentino y el caso mexicano, el movimiento social de mujeres ha sido muy insistente y ha hecho un trabajo de incidencia política muy fuerte para lograr que estos avances se aprueben en las asambleas o en los congresos nacionales. Los países de representación media son países donde sí se ha avanzado en alguna acción afirmativa, pero o son muy recientes, el caso colombiano, donde por ejemplo solo en 2011 se aprueba una ley de cuotas. Antes de esta ley de cuotas, Colombia era el país con los peores niveles de representación política de las mujeres en América Latina y entre los peores del mundo. Entonces estos países de representación media cuentan con alguna acción afirmativa, pero todavía son leyes incompletas, en la mayoría son leyes de cuotas, no de paridad. Entonces vemos un efecto importante y es que se logran unos aumentos en la participación y representación política de las mujeres, pero no tan significativos como los países con alta representación, y Guatemala y Brasil, donde hay baja representación, como vimos las cifras bastante preocupantes en el caso de Brasil, solo el 10.77% del Congreso es de mujeres, son mujeres, y el 13% en Guatemala, y estos dos países comparten una situación, aunque también con algunas distinciones. Guatemala no cuenta con ninguna acción afirmativa, se ha avanzado en la discusión no de una ley de cuotas, sino de una reforma digamos, a la ley electoral y que incluye, por supuesto, el sistema de partidos, incluyendo con la posibilidad de incluir alguna acción afirmativa para los derechos políticos de las mujeres, pero no ha sido aprobada. Y en el caso de Brasil, donde cuentan con una ley de cuotas ya de hace rato, pero una ley de cuotas sin sanciones, sin obligaciones y sin detalles que permitan que realmente sea exitosa en la inclusión de más mujeres en las listas a cargos de representación popular. Entonces, como vemos, y esto está también documentado en otros textos que se les van a presentar en la bibliografía, para que realmente estos temas avancen se requieren de muchos elementos. Por un lado, ya decíamos, acciones afirmativas, leyes, políticas públicas, pero además de eso se requiere de una sociedad civil activa alrededor del tema. Recordemos que esto es la disputa del poder, y los que normalmente aprueban las leyes son los que detentan el poder, así que no lo van a ceder fácilmente. Así que esto donde logra tener éxitos se vuelve una agenda social y una agenda pública desde el movimiento social, lo cual permite que estos temas avancen, digamos, presionando desde afuera, no solo por la dinámica interna de los congresos o las asambleas. Y como decíamos también, no es solo importante avanzar con aprobaciones de leyes de cuotas o de paridad, sino que estas leyes de cuota o paridad tienen que cumplir las condiciones de las que hablamos en el módulo 2 para que realmente tengan unos efectos específicos en un impacto, digamos, en los niveles de representación política de las mujeres. Por último, vamos a ver las cifras para América Latina. Esto no está detallado por países, eso lo pueden consultar luego si quieren. Los invito y las invito a que en su país mismo pues hagan como la averiguación. Y es que en varios niveles las mujeres sí cuentan con unas cifras distintas. Entonces ya las cifras que hemos mostrado son de mujeres en las asambleas nacionales o congresos, y aquí vamos a hablar de otros espacios de participación. Las mujeres presidentas, hasta septiembre de 2015, donde se hizo esta medición, alcanzaban el 15.78% de la región. Recuerden que estamos hablando de América Latina y Caribe hispano. Las mujeres en los parlamentos, que ya hablábamos de la cifra, es del 27.67%. Las mujeres en las máximas instancias judiciales nacionales, que alcanzan el 25%. Las mujeres en los gabinetes ministeriales, que alcanzan el 23.24%. Las mujeres concejalas el 25%, y mujeres alcaldesas o intendentas solo el 12.2%. Esta es la cifra más preocupante, y son mujeres alcaldesas. Quiere decir que solo el 12% de los municipios de América Latina están gobernados por mujeres, que otra vez volvemos a decir representan más de la mitad de la población, lo cual pues sin duda hace pensar que deben tomarse decisiones sobre esto. Concretamente sobre alcaldesas y presidentas, y son las cifras más bajas. Recuerden que hablábamos
de circunscripciones más numerosas favorecen la participación de las mujeres. Estos cargos se eligen de manera uninominal y en el caso de cargos uninominales ya está más que estudiado que es muy difícil que los electores y electoras, por los estereotipos y prejuicios culturales con los que se cuentan, pues vote por mujeres o prefiera mujeres que gobiernen a hombres. Hay una cosa interesante, si ustedes ven, esto no es casualidad, para el caso, no hablemos tanto de Brasil, pero sí para el caso de Costa Rica y Argentina, que tuvieron en algún momento presidentas, pues son países que están en el grupo de una alta representación política de las mujeres. Es decir, si bien los cargos uninominales difícilmente se pueden construir acciones afirmativas para impactar y para que haya más mujeres que se elijan, porque los electores y las electoras pues tienen pocas opciones y no opciones colectivas, sino una persona, solo eligen a una persona. Sí hay un efecto y un impacto en países que logran que más mujeres estén en las corporaciones públicas, es decir, el Congreso y la Asamblea, los consejos municipales, etcétera. Entre más mujeres la sociedad ve en el poder, más fácil va a ser que elijan alcaldesas o presidentas, y esto tiene que ver mucho con los obstáculos de entrada que mencionábamos, que son los de tipo cultural. Si no estamos acostumbrados como sociedad a ver a las mujeres haciendo parte de las decisiones de lo público, va a ser muy difícil que pensemos que es posible tener a una mujer gobernando nuestro municipio o nuestro país. Entonces son estos, y el caso de Chile también, que como vimos están en un país, está en el grupo de representación media, son ejemplos de cómo lograr que una mujer sea presidenta pasa también por establecer acciones afirmativas en otros espacios del poder público, pero que hace que la sociedad se acostumbre a que las mujeres hacen parte del gobierno y que representamos, como decíamos hace un rato, pues somos la representación de más de la mitad de la población y por lo mismo pues tenemos unos altos niveles de representación. Mientras esto no ocurra, va a ser muy difícil que los estereotipos sobre la participación política de las mujeres se eliminen y con esto pues se mitigue la discriminación de la que las mujeres hemos sido víctimas concretamente en el espacio de lo político. Por último, entonces, vamos a tener en este módulo 3 otra vez unos ejercicios, unas tareas. Las invitamos y los invitamos a que las revisen y ojalá las desarrollen, porque creo que la posibilidad de investigar sí nos hace también eliminar algunos mitos que tenemos sobre la participación política de las mujeres, pero también empezar a pensar creativamente en qué tipo de acciones desde el Estado y desde la sociedad y desde los partidos políticos podemos desarrollar para que este tema avance.